Hola a todos, es un gusto para mí poder participar en este ministerio. Agradezco a Leida Morales, quien me invitó. Saludos a todos los que nos están viendo por medio de YouTube y también a aquellos que nos están escuchando por el podcast. Me ha tocado compartir el tema Me acepto y los acepto. Esa es la relación con los hijos. Voy a leer una porción de las Escrituras, pero antes quisiera contextualizar esta porción. Vamos a hablar del momento donde Abraham despide a Agar e Ismael. Agar es una de las mujeres de Abraham. Abraham está casado con Sara, pero con consentimiento de Sara y por adelantarse a la promesa que Dios les había dado de tener un hijo, ellos interpretaron que ese hijo sería por medio de la sierva de Sara, así como era la costumbre en aquel tiempo. Esa sierva se llamaba Agar y tiene un hijo, Ismael. Después de esto viene Isaac, que en realidad es el hijo de la promesa, pero entre Ismael e Isaac comienza a haber algunos problemas. Sara está muy celosa tanto de Agar, su sierva, como de Ismael, y además Agar no parece estar llevando muy bien esta situación. Dios le dice a Abraham que le haga caso a su mujer y finalmente despide a Agar y a Ismael. Dios le promete a Abraham que también traería bendición sobre Ismael, bendición y protección. Voy a leer la porción de Génesis 21, 15 al 19. Cuando se acabó el agua que Abraham les había dado, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo, Dios ha oído llorar al muchacho. Ojo con esto. Allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. Esta historia es bastante dura y es muy cruel ver a una mujer y a su hijo abandonados en el desierto, dos viajeros inexpertos. Ismael era un muchacho, no podía valerse por sí mismo, y aunque Abraham les hubiese dado suficiente alimento y agua, lo que ellos podrían cargar, finalmente para estos dos viajeros inexpertos no fue suficiente y el alimento y el agua se acabó. En la desesperación y desesperanza de Agar, ella tomó una decisión bastante dura. Ella no quería ver morir a su hijo. Seguramente él ya se encontraba muy mal, ya se encontraba deshidratándose. Agar no lo veía muy bien y posiblemente también, o seguramente Agar también se encontraba fatal. Agar decide dejar a su hijo en un arbusto a la sombra porque no quería verlo morir. Hubo dos llantos en ese momento: el llanto de una madre sin esperanza, el llanto de una madre que no sabía qué hacer, pero también el llanto de un muchacho, un niño, un llanto desconsolado porque tiene hambre, tiene sed y aparte se está viendo en ese momento abandonado. Dos llantos, y Dios escucha uno de los llantos. Me impresiona la manera como Dios enfatiza aquí en la parte que le acabamos de leer: ser escuchado el llanto del muchacho. Dios escuchó el llanto del muchacho. Esto es impresionante porque Dios responde a partir de ese llanto. Hay dos llantos y Dios responde el llanto de Ismael. Y quiero tomar esta porción de la Escritura para hablar de cómo Dios está reconociendo la individualidad de Ismael. Cuando se estudia sobre el desarrollo cognitivo de los niños, muchos de los científicos, estudiosos, terapeutas que proponen teorías sobre este desarrollo, dicen que un niño no es capaz de diferenciarse de la madre dentro del vientre, sino que él se ve en una unidad con la mamá. Inclusive, después del nacimiento, hasta antes, particularmente antes de los 2 años de edad, el niño sigue viéndose a sí mismo como una extensión de la madre, y también la madre suele ver a su niño, a su bebé,
como una extensión de sí mismo. Pero según estas teorías, cuando el niño comienza a reconocer su individualidad, eso se le llama proceso de individuación, que más o menos se da entre los 2 años y los 4 años de edad. Cuando este niño comienza a reconocer su individualidad, su individuación, él comienza a hacer expresiones que son bastante enfadosas. Para aquellos que somos padres lo podemos entender, donde el niño parece que todo el tiempo está diciendo no. Cualquier cosa que papá y mamá le ordenen dice no, le sugieren algo, dice no, es la respuesta que más le gusta hacer. Además, los niños comienzan a hacer muchas rabietas y berrinches, se tiran al suelo, se enojan, están comenzando a tomar decisiones. Y si los papás no se dan cuenta que sus hijos están en un proceso de individuación, es decir, de reconocerse a sí mismo, de darse cuenta que no viven en una unidad, sino en un mundo dual, donde la madre es una y ellos son otros, entonces los padres se van a desesperar y podrían ser muy agresivos con los hijos. Cuando entendemos este proceso, entonces debemos reconocerlo y debemos fomentarlo, porque es importante que nuestros hijos desarrollen su individuación, que se reconozcan a sí mismos como seres únicos. Y es que Dios los ve a ellos como seres únicos. En la Biblia encontramos constantes referencias que para Dios los niños son importantes. Por ejemplo, en aquella ocasión cuando Jesús está diciendo que cualquiera que pervierta a un niño, mejor le fuera que se quitara la vida, o sea, que se amarrara una piedra de molino que era enorme y se lanzara al mar. O sea, literalmente está diciendo, es mejor que te quites la vida que perviertas a unos de los pequeños. Muchas de las veces ese texto se lo aplicamos a los pequeños en el Evangelio, pero literalmente Jesús tiene a un niño ahí y está expresando esto. Porque para Jesús los niños son importantes. Él dice, dejar a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. No se lo impidan. Jesús está diciendo que los niños tienen una necesidad de relacionarse con Dios, porque Dios lo diseñó de esa manera. ¿Y por qué esto es así? Porque para Jesús los niños son importantes. Para muchas personas, muchas culturas, muchas sociedades, los niños no son importantes. A lo mejor les ha pasado a aquellos que son padres que llegan a algún restaurante y viene la pareja con su pequeño niño o niña y entonces la persona que les recibe dice mesa para dos. Y es que no es una mesa para dos, es una mesa para tres. Lo que pasa es que está pasando por alto a este niño o a esta niña. Le está costando trabajo a la persona ver su propia individualidad. Él es un ser único, entonces es una mesa para tres, aunque no se pida un platillo especial para él o para ella. Nosotros debemos comprender en la Escritura, y todos debemos comprender que para Dios los niños son importantes porque son seres únicos. Esto significa reconocer que Dios ha puesto un llamado en cada uno de ellos. Significa reconocer que Jesús Él está trabajando con ellos, que nuestro Cristo Jesús les está enseñando a ellos y también está en un proceso de revelarse a ellos, porque ellos son seres únicos y hay que reconocerles como tales. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, lo que significa es que todos los hijos son de Dios, ¿verdad? O sea, es por voluntad de Dios y están a nuestro encargo. La Biblia está reconociendo a los niños como seres únicos y por lo tanto ellos tienen que vivir un proceso de acompañamiento de sus padres donde les enseñen a poder vivir una individuación sana, un proceso sano de individuación. Podemos poner un ejemplo de las Escrituras que tiene que ver con una de las parejas que más admiro yo de la Biblia. En una ocasión me proponía hablar sobre la paternidad en la Escritura y la verdad es que me costó mucho trabajo porque no encontramos muy buenos padres, sobre todo padres hombres, en la Escritura. Y llegué a la conclusión que el mejor papá que encontramos en la Biblia hablando
claro, no del Padre Celestial. El mejor papá que encontramos en la Escritura es José, ¿sí? El padre de Jesús. Y tanto José como María hacen un buen trabajo con su hijo Jesús. En una ocasión, cuando Jesús tiene 12 años de edad, para la cultura judía, a los 12 años de edad ya se tenía la mayoría de edad. Entonces, posiblemente es la primera vez que Jesús se dirige al templo y está reconociendo el templo de Jerusalén. Era el tercer templo de Jerusalén. Ya se había destruido el templo de Salomón, que había sido un templo impresionante. Después se había levantado un segundo templo que no era tan impresionante, pero este tercer templo era aún más grande y más impresionante que el templo de Salomón. Posiblemente fuera la primera vez que Jesús está visitando el templo de Jerusalén y me imagino que quedó impresionado por lo que estaba viendo. Y en aquel tiempo se usaba que los hijos podrían quedarse con vecinos o viajar. En este grupo de viajeros podrían estar entre los vecinos o podrían estar también entre los demás familiares. Algunos dicen que a veces los hombres solían quedarse en Jerusalén un poco más de horas y las mujeres se adelantaban y después los hombres las alcanzaban. Tal vez José estaba pensando que Jesús se encontraba con María y tal vez María estaba pensando que Jesús se encontraba con José. Pero llega un momento que se preguntan, ¿y dónde está Jesús? Y Jesús no estaba con ninguno, no estaba ni con los vecinos, ni estaba con los familiares. Al no encontrarlo tienen que regresarse un día de viaje a Jerusalén y al tercer día lo encuentran. ¡Qué increíble! ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba en el templo hablando y preguntando con los doctores de la ley. Y la Escritura dice que ellos se sorprendieron, pero también le dijeron con mucha angustia a José que ¿por qué se había encontrado ahí? Y Jesús le responde de una manera contundente que le era necesario estar en los negocios de su padre. Jesús estaba consciente del llamado que él tenía y eso nos habla de la conciencia de Jesús como un ser único, como un individuo, ese proceso de individuación de Jesús, donde Él está reconociendo el llamado que tiene. A esto los teólogos le llaman el desarrollo de la conciencia mesiánica de Jesús, y que es muy bueno ver a Jesús, porque Él siendo 100% humano, así como es 100% divino, se puede ver ese proceso de esa conciencia mesiánica. Pero bueno, ese es tema para otro video. Más bien aquí lo que quiero enfocarnos es cómo es que la Biblia está hablando de ese reconocimiento que Jesús tiene en su infancia, de su llamado y de sus talentos. Aparte de ser pastor, soy psicoterapeuta y en consulta no es raro encontrarnos con casos de hijos que no están disfrutando la vida y no están disfrutando su trabajo, no están disfrutando sus estudios, porque están cumpliendo el sueño de papá y mamá. Papá y mamá que tal vez tengan un sueño frustrado de estudios o alguna noción de éxito, han obligado a su hijo a estudiar la carrera, no que él quiere, sino la carrera que ellos desearían que su hijo tenga. Y hay casos donde alguien podría decir, mi abuelo fue médico, mi padre es médico, yo soy médico, pero no quiero ser médico. De hecho, hay historias muy tristes, como por ejemplo de algunos jóvenes que después de haber sacado su título, al otro día se quitan la vida, porque ellos solamente le estaban cumpliendo a papá y a mamá. Esto sucede cuando papá y mamá no están reconociendo los talentos y la individualidad de su hijo, reconocer a su hijo como ser único. A veces hay frases como estas de que yo sé más lo que te conviene de lo que tú sabes. Y no se trata de hacer ese tipo de frases, sino llevar a nuestros hijos en un proceso donde ellos puedan reconocer y fortalecer su individuación. Y esto es que ellos puedan reconocer tanto sus fortalezas, sus debilidades, y que ellos descubran también a Cristo Jesús.
Aquellos que hemos nacido en el Evangelio sabemos que Jesucristo ha permitido que tengamos experiencias con Él, de manera que nosotros podemos decir con seguridad que Él es real porque Dios se ha revelado a nosotros. Nuestros padres nos impulsaron para abrir nuestro corazón, para buscarlo a Él, pero finalmente Dios se ha encargado de conquistar nuestro corazón. Es importante que los padres podamos examinar nuestro corazón para no imponer desgastantes expectativas sobre nuestros hijos y así los podremos aceptar a ellos con su llamado, con su personalidad, con sus talentos. No tratemos nosotros de resolver nuestros propios fracasos o aquellos sueños frustrados en la vida de nuestros hijos. Más bien, acompañemos a nuestros hijos para que ellos puedan ser conscientes de los talentos que Dios ha puesto en ellos, en su propia individualidad. Y de esa manera podamos acompañar a nuestros hijos para que ellos vivan como son y de esa manera puedan servir a Dios con sus talentos, puedan trabajar en lo que a ellos les gusta trabajar, que ellos puedan estudiar en lo que les guste trabajar. La Escritura dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. A veces aplicamos mal ese texto porque no está hablando del camino de Dios, está hablando de todos los caminos en los que podemos instruir al niño. La Biblia está diciendo: instruye al niño en su camino. Eso es, instrúyelo en su llamado, instrúyelo en sus talentos y cuando él sea viejo no se va a apartar de ese camino. Eso se puede llevar de manera negativa cuando alguien no está discipulando bien a su hijo y lo instruye en un camino de perversión, de egoísmo, de vanidad. Pues cuando sea grande, ese niño tampoco se va a apartar de ese camino. A eso se refiere ese texto: instruye al niño en su camino. Está hablando de la oportunidad que tenemos los padres de poder instruir a nuestros hijos, de desarrollar a nuestros hijos y llevarlos en un proceso para que ellos puedan descubrir el llamado que Dios tiene para su vida y puedan descubrir tanto sus fortalezas como sus debilidades. No se trata de que le resolvamos la vida a nuestros hijos. Decirles qué hacer y qué no hacer es más fácil que acompañarlos a que ellos los descubran y que tengan principios para que puedan tomar buenas decisiones. Y a veces nos va a tocar sufrir un poco con esa individualidad, esa primera adolescencia que vemos en nuestro niño, cuando ellos dicen mío, no, y ellos quieren su propio espacio. Después se va a intensificar en la adolescencia, y en la adolescencia ellos están tratando de descubrir su individuación. Cuando los padres, o seguir desarrollando su individuación, cuando los padres no comprenden este proceso, entonces van a ser muy intransigentes y eso, lejos de beneficiar a sus hijos, pues los va a llenar de inseguridad porque entonces les estamos enseñando que no son capaces de tomar decisiones. Un buen padre, una buena madre hace que sus hijos vuelen. Así que haz volar a tus hijos y haz que tus hijos descubran, ayúdales a descubrir su talento y acompáñales para que ellos siempre estén pegados al corazón de Dios. Recuerda, los verdaderos padres hacen volar a sus hijos.